Entonces, tenemos este problema, ¿no? Que nos plantea una mezcla de gases, nos da la fracción másica del propano, del butano y del pentano, y nos dice que queremos calcular el volumen utilizando el método de Kite, ¿ya? Y nos da estas siguientes características. Nos da lo que viene siendo la temperatura, que es 250 grados centígrados, 250 grados centígrados. Luego tengo la presión de 55 atmósferas. Ok. Entonces, para esto pueden ocupar eh, el formulario que les pasé, que le pasé a Rodrigo en su momento. Y esto es algo que el ingeniero maneja, ¿no? Ese formulario que les pasé. A ver, se los voy a reenviar. Pero lo tienen presente, ¿no? Ese formulario. Se los voy a volver a reenviar. A ver, ahí está. ¿Ya? Entonces, ahí justamente en ese formulario está detallado qué es el método de Kite, ¿no? El método de Kite básicamente consiste en hallar Z a partir de las condiciones reducidas, pero esto es específicamente para mezclas, ¿ya? Entonces, este método de Kite consiste en hallar un factor de compresibilidad para mezcla de gases, ¿ya? En sí, este método es un método real, ¿ya? Es un método real, debido a que considera el factor de compresibilidad Z, ¿ya? Y recuerden que Z es tanto función de la temperatura reducida como de la presión reducida, ¿ya? Entonces, este método de Kite es un método para hallar el volumen, bueno, el factor de compresibilidad de una mezcla de gases reales. ¿Por qué estos gases que tenemos acá, el propano, el butano y el pentano, son gases reales? Porque a menudo los gases que son así pesados, derivados de hidrocarburos, como ser esto de acá que tenemos, ¿no? El petano, el butano y el propano, son gases pesados que ya no son describibles con la ley de PV-NRT, ¿no? No son gases ideales. Quizás matemáticamente se puede utilizar esa ecuación, pero obviamente va a dar información o va a dar datos incorrectos, quizás muy alejados, ¿ya? Entonces es precisamente por lo que se calcula esto con este método de Kite. Ya, a ver, acá les envié el formulario. Un momentito, se está abriendo. Y acá justamente nos dice que para hallar el factor de compresibilidad se tiene que considerar una temperatura reducida y una presión reducida promedio, ¿ya? Una temperatura reducida y una presión reducida promedio. Acá precisamente está para la ley de Kay, la regla de Kay. Entonces, como tenemos una mezcla, cada una de estas sustancias tiene su propia temperatura crítica, su propia presión crítica, ¿no? Entonces, en una mezcla, ¿cómo podemos tomar eso en cuenta? Obviamente haciendo un promedio, ¿ya? Vamos a hacer una sumatoria y luego vamos a hacer vamos a hacer básicamente un promedio, donde se toma en cuenta tanto la participación que tiene el gas, es decir, la presencia en forma de su cantidad, que viene siendo su fracción molar. ¿Es fracción molar o es fracción másica? No vi bien eso. Es fracción másica ya. Ojo con esto es fracción másica, muy importante, ¿ya? Porque en los gases trabajamos sí o sí con fracción molar, ¿ya? Eso no me fijé bien. Ya, todos estos datos que tenemos acá son relaciones masa-masa, ¿ya? Son fracciones másicas, ¿ya? Vamos a escribir. Son fracciones másicas. Fracciones másicas. ¿Qué simbología ocupan para fracción másica? X o Y. X, ¿no ve? La fracción molar es Y. Pues el revés. Creo que al revés, por fracción molar es con X.
con X, ¿no? Entonces, estos realmente no son X, sino son Y, ¿ya? Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque a la hora de trabajar la ley de los gases ideales, perdón, cualquier ley, bueno, cualquier comportamiento de los gases se describe en moles, ¿ok? Se describe en moles. Entonces, vamos a calcular la fracción molar de todo esto, ¿ya? Lo primero que hay que hacer es llevarlo a fracción molar. ¿Ya? Lo primero que hay que hacer es llevarlo a fracción, ¿ya? Entonces vamos a empezar con eso. Vamos a empezar llevándolo a fracción molar. Ok, entonces voy a dividirlo por acá y vamos a hacer, primero vamos a hallar la fracción molar. Hallar la fracción molar, ¿ya? Vamos a hallar primero la fracción molar, ¿ya? Entonces, igual creo que en ese mismo formulario les explica cómo se lleva de fracción másica a fracción molar. Si no está acá, igual es sencillo, ¿ya? Simplemente tienen que asumir una base de cálculo, una base de cálculo, ¿ya? Y para eso necesitan saber, asumen una base de cálculo y también necesitan saber el peso molecular de cada una de estas sustancias, ¿ya? Entonces, primero quiero que me indiquen el peso molecular del propano. Si usamos números redondeados, tiene 3 carbonos y 8 hidrógenos, ¿no? 3 por 12, carbono vale 12 por si acaso, 3 por 12, 36, más 8 va a ser 44. 44 gramos sobre mol, ¿no? ¿O me equivoco? 36 más 8, sí está bien. Está bien. Luego, luego tenemos lo que viene siendo el peso molecular del. Pueden escribirle peso molecular o simplemente así, ¿no? Con la P. A mí me gusta ponerle peso molecular. Igual las dos formas que utilicen va a ser correcto, ¿no? Peso molecular del butano. Son 4 carbonos, 4 por 12, 48. 48 más 10, 58 gramos mol. Igual pueden buscarlo en sus tablas, o deberían tener una tabla periódica, o si no, en tabla de propiedades de los compuestos, ahí está también el peso molecular de cada sustancia, ¿no? El peso molecular del pentano, H5, H12, es igual a ¿cuánto? 5 carbonos, 5 por 12, 60, más 12, 72 gramos mol, ¿no? Entonces tenemos el peso molecular de cada una de esas sustancias. Y seguido de eso, ¿de qué nos va a servir eso? Porque vamos a asumir, para llevar a fracción molar debemos asumir una base de cálculo. Eso es lo primero que vamos a hacer. Asumimos una base de cálculo, simplemente para hacer la conversión de que hay 100 moles de mezcla, ¿ya? Es decir, la cantidad de moles totales va a ser 100, ¿ya? Es decir, dentro de este recipiente hay 100 moles. 100 moles donde van a estar incluidos el propano, el butano y el pentano, ¿ya? Entonces, si yo quiero hallar la cantidad en moles de la cantidad en moles de borrar esto, si yo quiero hallar la cantidad en moles N del, del propano, ¿ya? Voy a multiplicar, eh, perdón, perdón, en este caso van a ser 100 kilogramos, ¿no? Porque es fracción másica, 100 kilogramos, ¿ya? Entonces, si yo quiero hallar Oh, la sí. cantidad en masa del propano, ¿sí? Ahí en el
En el problema dice que hay 10 moles en la mezcla. Ah, ¿verdad? Al No lo vi, principio, no lo vi, pero igual de todas formas, tanto se asumen, tanto se asumen esta base de cálculo de 100 kilogramos o de los 100 moles, les va a salir lo mismo, ¿ya? Les va a salir lo mismo, ¿ya? Le va a salir lo mismo. Como les digo, esto solamente es para convertir, para hacer la conversión de fracción másica a fracción molar, ¿ya? No importa si asumen 100, 200, 300 o 10, le va a salir exactamente la misma conversión porque la relación va a ser la misma, ¿ya? Entonces, vean que vamos a asumir esos 100 kilogramos de mezcla y tenemos esto que es la masa de, bueno, la fracción másica del, vamos a hacerlo con mucho detalle, ¿ya? La fracción másica eh, del propano por la masa total. La base de cálculo, masa total, si quieren le ponemos masa total de 100, de 100 kilogramos, ¿ya? Masa total de 100 kilogramos. Ya como les digo, esta base de cálculo que estamos haciendo es solamente para hacer la conversión, ¿ya? Solamente para hacer la conversión. Entonces, ¿cuánto me va a dar esto? Tengo la fracción másica eh, del propano, lo multiplico por la masa total, que son 100 kilogramos, y me va a dar, ¿cuánto? 25 kilogramos, ¿no? 25 kilogramos de propano. Lo mismo hago para el butano, ¿ya? Voy a calcular la masa del butano, que va a ser igual a su fracción másica por la masa total, ¿ya? Entonces la fracción másica es 0,4 por la masa, que son 100 kilogramos. Eso me va a dar 40 kilogramos, perdón. O incluso en vez de asumir kilogramos, pueden asumir gramos, ¿ya? No pasa nada, es lo mismo, es lo mismo. Vamos a asumir 100 gramos, ya, 100 gramos, para que todo nos salga en gramos y en mole. 100 gramos, 40 gramos. ¿Ya? Vamos a hacer ese ajuste. Van a ver, ya sea se asumen 100 kilogramos, 100 gramos, cualquier cantidad, la relación va a ser la misma, ¿ya? Entonces vamos a tener la masa del pentano, que vamos a tener por la masa total. ¿Cuánto es la fracción másica del pentano? 0,35 por los 100 gramos me va a dar 35 gramos. Vean que es incluso hasta tedioso hacer esto, ¿no? Porque obviamente si lo multiplicamos por 100 nos va a salir exactamente números redondeados, ¿no? Entonces la masa total va a seguir siendo 100 gramos. Ya, la suma total da 100 gramos. Entonces ya tenemos la masa y recuerden que los moles, este, mm, los moles, vamos a ponerlo por acá, el número de moles es igual a, ¿a cuánto? Perdón, el número de moles es igual a masa sobre peso molecular. Vamos a hacerlo paso por paso, ¿ya? Entonces, eh, aquí vamos a tener número de moles, digamos, en este caso del propano, ¿ya? Número de moles del propano va a ser igual a la masa del propano sobre el peso molecular de, ¿ya? ¿Y eso cuánto nos va a dar? Hacemos la masa, que va a ser 25 gramos, y el peso molecular, que es 44 gramos.
Y esto me va a dar la cantidad de moles. ¿Cuánto es la cantidad de moles? 0,57. O 0,55. ¿Hay más decimales? sí, Hasta el cuarto decimal lo ocupamos, ¿sí? entonces sería 0,5681. Ya. Ok, y hacemos exactamente lo mismo, pero para el propano y el pentano. Para el butano y el pentano. Ya. Entonces, acá que tenemos. Acá va a ser moles del propano, perdón, butano. Va a ser la masa del butano sobre el peso molecular del butano. ¿Ya? La masa de butano, ¿cuántos gramos son? Son 40 gramos. El peso molecular del butano son 58 gramos mol, ¿no? ¿Y cuánto me da esa cantidad de mole? 0,6896. 0,6896. ¿Ya? Y por último, la masa, la cantidad de moles del pentano, ¿no? C5H2. Ya, C5, la masa sería igual a la masa del pentano sobre el peso molecular del pentano. Todo eso nos va a dar la cantidad de moles, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la masa de pentano? Son 35 gramos sobre el peso molecular del pentano, que son 72 gramos mol. ¿Cuánto nos da eso? 0,4861. 0,4861. Entonces, esas son la cantidad de moles. Ya haciendo una sumatoria, voy a alejarlo un poco más. No sé si logran ver bien así. Voy a alejarlo un poquito. Entonces, esa es la cantidad. Vamos a hacer la sumatoria de esto y vamos a tener la cantidad de moles totales. La cantidad de moles totales va a ser igual a cuánto. Va a ser igual a la suma de los moles de propano más los moles de butano más los moles de pentano. ¿Cuánto me da la cantidad total en moles? 1,7378. 1,7438. ¿Correcto? Verifiquen. Eh, ¿Correcto? ¿Está correcta la cantidad que hemos escrito ahorita? 1,7478. Sí, eso es correcto. Bueno, voy a hacer una última aclaración. 38. Esta base de cálculo, no importa qué valor sea, ya la cuestión es que la relación va a ser la misma. Ahora, esta cantidad que es la que realmente hay, que son 10 moles, esto sí es importante que lo ocupen en la hora de hacer el cálculo del volumen. ¿Ya? Esto solamente, ojo, esto le repito, ¿no? Para hacer la conversión de fracción másica a fracción, de fracción másica a fracción molar, simplemente tienen que asumir una base de cálculo, cualquier valor que ustedes quieran. Obviamente lo más preferible es que asuman 100 gramos, ¿ya? Para así que así las conversiones les den fácil.
¿ya? Entonces recordemos a qué es igual la fracción molar. X, la fracción molar del propano. ¿A qué es igual la fracción molar? La fracción molar es igual a la cantidad de moles que hay de propano, la cantidad de moles de propano, la cantidad de moles de propano sobre la cantidad de moles totales, ¿ya? A eso es igual la fracción molar, ¿ya? Entonces, acá reemplazando, vamos a tener, ¿cuánto? Tengo 0,5681 moles y abajo 1,7478, uy, 1,7478 moles, ¿ya? ¿Cuánto nos da esto? 0,3250. ¿Correcto? Y la fracción molar de butano va a ser igual a la cantidad de moles de butano sobre la cantidad total. ¿Cuánto es la cantidad de moles de butano? Son 0,6896 moles y la cantidad total es 1,7478 moles. ¿Cuánto me da esa cantidad? Sí, 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 la estoy grabando la clase y la voy a subir más tardecito. Bueno, como estoy viendo que asistió gran parte, vamos, vamos a tomarnos nuestro tiempo, ya vamos a ver bastantes ejercicios. A ver, ya. ¿Cuánto le sale esto de acá? ¿Cuánto les da? Una Cero corrección, co- disculpe, auxiliar. Eh, el número o el n subíndice t es igual a 1,7438, no es 78. ¿Qué más puede Ah, no. corroborar eso? Sí, sí, yo desde hace rato lo dije, 1,7438. Ah, ya, está bien entonces. Ya. Ahora recalculen la fracción molar de propano, la de butano y la fracción molar de pentano va a ser igual a la cantidad de moles del butano sobre la cantidad total. Ya. Calculen estos datos. Y ya con esto ya lo que sigue ya es un poco más sencillo. Ya. Por si acaso la reunión se va a acabar en 5 minutos. Ya, entonces, por favor, en cuanto se acabe, alguien que pueda me envíe un nuevo enlace al grupo, ya para que sigamos con la clase. ¿Cuánto les da la fracción molar de, de, de propano, de butano y de pentano?
Oh, sí, de propano sería 0,3257. Ya, A mí me sale De, 0.3361. modifico este valor. Sí, lo modifiqué. 0.3361, 0.3954 y 0.2787. 54 es arriba. Y abajo es 2787. Y ahora, una última verificación. Verifiquen que la sumatoria de todo eso les dé igual a 1. ¿Sí les da? da un poco más de uno, da 1,01. Se puede despreciar esa variación. ¿Ya? La cosa es que sea aproximadamente 1. ¿Ya? Sí, porque después del cero recién hay un uno. Entonces, bueno, les recuerdo, son una masa total de cálculo, una base de cálculo. Con eso hayan las masas de... Esta por si acaso no son las masas reales, no es la cantidad real que realmente está ahí. La cantidad realmente que está ahí son 10 moles. ¿Ya? Entonces, es distinto. ¿Ya? Esta masa de total se asume como base de cálculo solamente para hacer la conversión de fracción másica a fracción molar. ¿Ya? Repito eso. Entonces calculas las masas para calcular los moles y ya con esto calculan la fracción molar. ¿Ya? Bueno, entonces volvamos a lo que es el método de Kite. El método de Kite me dice lo siguiente. Bueno, si quieren vamos al formulario. Acá, ¿no? Que la temperatura pseudocrítica de temperatura pseudocrítica. A ver, la temperatura pseudocrítica va a ser igual a la sumatoria, sumatoria. Acá. Va a ser igual a la sumatoria de desde i igual a 1 hasta n, donde vamos a tener la fracción másica del componente i por la temperatura crítica de ese componente i. ¿Ya? A ver, vamos a hacerlo un poco más sencillo. Temperatura i, la temperatura crítica. Ya, de esa forma. Entonces, vamos a hallar una temperatura pseudocrítica tomando en cuenta la cantidad que hay de cada gas y multiplicándolo por su temperatura crítica. Y esto va a ser la temperatura pseudocrítica de la mezcla, ¿ya? Va a ser la temperatura de la mezcla. Y lo mismo va a ser para la presión, ¿ya? Vamos a tener la presión pseudocrítica va a ser igual a la fracción molar por la presión crítica de cada componente. Entonces, para poder seguir con este cálculo, vean que nos hace falta conocer la temperatura crítica de cada uno de estos componentes, ¿ya? Tanto la temperatura